buenas tardes a todos, hermanos. Estamos iniciando nuestra transmisión de los días miércoles, como ya tenemos esta hermosa y muy buena costumbre de estarnos edificando con la palabra de Dios en estas sesiones de estudio que sin duda alguna han sido de grande beneficio, al menos para mi vida, y espero que para la de cada uno de ustedes, pues porque la palabra de Dios es así. Siempre está ahí abundando en nuestros corazones, y cuando abunda, pues es cuando vemos ese resultado, ¿verdad? Ese fruto de esa semilla que fue plantada y que va dando ese fruto y que nos va permitiendo vivir una vida cada día, pues acorde a los principios y a los mandamientos de Dios. Y el día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio, ahora en el capítulo número 9 de Primera de Corintios. Ya vamos un poco avanzados, y desde la semana pasada pues comenzamos a ver cómo ya en esta parte, hasta el capítulo 11, más o menos al principio del capítulo 11, comienza el apóstol Pablo, que fue quien escribió esta carta alrededor del año 52 después de Cristo, a los Corintios, a hablar de estos temas acerca de la libertad cristiana que tenemos en el Señor Jesucristo, la cual es grande, es sublime. El cristianismo, mucha gente lo ve de una mala manera, como muchas reglas o muchas cosas que hay que seguir y todo lo que no puedo hacer. Pero mire, el cristianismo no se trata de lo que nosotros podemos o no podemos hacer. El cristianismo se trata de lo que ya el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y Él ya pagó todo y nos ha dado una vida abundante, nos ha regalado una salvación que nadie más podría darnos, ni nosotros podríamos adquirir de ninguna otra manera. Y eso es motivo suficiente para nosotros estar agradecidos y vivir en ese amor y en esa libertad que el Señor Dios nos ha dado, y que para poderla ejercer de una buena manera tenemos que tener este conocimiento y este amor, como vimos la semana pasada, de la mano junto, para que podamos seguir creciendo y edificando a otros que están a nuestro alrededor. Bueno, pues vamos a ponernos en las manos del Señor para comenzar nuestra lectura. Señor, te damos muchas gracias, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y que todo lo que tú has hecho, tu obra redentora, Señor, es totalmente excesa, Señor, es gloriosa, Señor. Tu salvación está completa en cada uno de nosotros, Señor, y en ella vivimos, Señor, y queremos estar en esa libertad a la cual tú nos has llamado, Señor, a vivir un cristianismo que de verdad, Señor, esté basado en tus principios, que podamos tener ese conocimiento y abundar en el amor, Señor, sobre todo en ese amor, Señor, que, como dice tu palabra, cubre multitud de pecados, Señor, que abunde en el corazón de cada uno de nosotros, para así, con ese amor, poder aplicar el conocimiento, y entonces se haga pues patente la sabiduría, esa sabiduría que sin duda clama, Señor, dice la palabra, para que nosotros podamos, Señor, ser sabios y entendidos y discernir de los tiempos que estamos viviendo, y saber, Señor, cómo accionar en cada una de las situaciones que se van presentando en la vida diaria. Te damos muchas gracias por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, Señor, y yo te ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos enseñe, Señor, que nos redarguye y que nos manifieste, Señor, cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, y nos hables en lo personal, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues vamos a leer esta primera parte. Tiene como un pequeño subtítulo en algunas Biblias, dice los derechos de un apóstol. Y ya la palabra derecho pues ya nos está hablando de algo como si fuese un juicio, ¿no? Ya estamos hablando de derechos, y es algo muy interesante lo que va a tratar aquí el apóstol Pablo. Vamos a leer la primera porción. Dice así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para vosotros no soy apóstol, si para otros, no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Aquí debemos de aclarar una cosa muy interesante. El apóstol Pablo era un apóstol, digamos así, atípico, por decirlo de alguna manera, porque dentro de él no fue uno de los que estuvo con el Señor Jesucristo durante el ministerio. Recordemos que la conversión del apóstol Pablo es posterior, y él tiene la manifestación del Señor Jesucristo de manera posterior en aquel camino a Damasco, que seguramente usted conoce la historia en el libro de los Hechos, en donde se le manifiesta el Señor Jesucristo y le da esta encomienda de predicar el Evangelio, y confirma el apostolado de Pablo, del apóstol Pablo, lo confirma por medio tanto de los apóstoles como de Bernabé, que es quien va y ora por él. Entonces, en este sentido, muchos cuestionaban
valoraban esta parte del apóstol Pablo. Además, o sea, vamos a sumarle, el apóstol Pablo era un apóstol que obviamente tenía un conocimiento bastante pleno y lleno en las cuestiones judías, por lo cual podía aplicar perfectamente la ley y entendía todos estos principios acerca de la ley. Entonces, de alguna manera, ellos pues veían estas características. Sin embargo, el apóstol Pablo pues no hacía cosas que otros apóstoles hacían. Por ejemplo, él no tenía una esposa, ya lo hemos visto y vimos las posturas teológicas al respecto. Una esposa en este momento, él no tenía una esposa, él se dedicó más bien en su ministerio a ir a predicar, como él mismo lo dice, a lugares en donde Cristo no había sido predicado aún. Entonces, aparte, él no cambiaba de lugar constantemente, precisamente en estos viajes misioneros, para poder alcanzar pues a la mayoría de los no creyentes y de un pueblo gentil a quien apenas se les estaba abriendo esta etapa del evangelio y de la salvación. Entonces, sí que había ciertas cosas que muchos dentro de la iglesia de Corinto estaban tratando de desacreditar en la vida del apóstol Pablo. Ahora, debemos de ser bastante juiciosos en este aspecto, en el buen sentido, porque debemos de ver que mucha gente trata de desacreditar a los hijos de Dios, a los encargados de ministerio, de muchas formas. Esta es una de las cosas más que pues se pueden notar mucho hasta nuestros días. Hay gente que critica hasta los más mínimos detalles de una manera bastante dolosa y con el afán de hacer daño, la mayoría de las veces, ¿no? Y en este caso era así, los corintios estaban desacreditando, bueno, no todos, pero muchos que se habían infiltrado allí estaban desacreditando este apostolado y estaban constantemente pues como, no, él no es apóstol porque pues que él no recibe un sueldo, él no está en una congregación como tal, él no hace esto, él no hace lo otro, y se metía mucha gente que trataba de estar así atacando de manera directa a la persona, a su persona y a su apostolado en este caso. Entonces vemos cómo este tipo de cosas se dan mucho en gente que tiene el ego muy elevado, porque una de las cosas que produce el ego cuando está en nosotros de una manera exponencial es que separa, es que restringe, es que compara, es que encierra y divide. Y precisamente son estas cosas las que viene tratando desde el primer capítulo de la división de la iglesia y cómo lo quieren empezar a comparar con Cefas, con Apolos. Y era una verdadera guerra espiritual, o sea, un ataque espiritual directamente al ministerio que Dios había dado y encomendado al apóstol Pablo. Entonces él aquí les marca estas cosas, les dice, no soy libre, no he visto al Señor Jesucristo, o sea, sellos o características contundentes de que sí es apóstol del Señor Jesús. No son vosotros mi obra en el Señor, y como muchos dicen, o sea, si yo no soy apóstol, pues entonces entonces ustedes tampoco no son iglesia, porque pues yo fui quien fue a darles esa semilla para que la palabra de Dios floreciera allí. Ya ve que en otras partes de la escritura leímos que se pone como ese padre espiritual, ¿no? Entonces ataca de momento estas cuestiones con estas preguntas que más que retóricas son irónicas, tienen una retórica medio irónica de decir, o sea, pues sí, ustedes son mi sello, o sea, ¿cómo no poder reconocer esa parte? Entonces vemos aquí en el versículo 3, dice, contra los que me acusan, y aquí ya estamos en términos legales, o sea, había gente que lo estaba acusando de manera deliberada. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? O sea, fíjense, ya está presentando una defensa y está hablando de un derecho primordial, comer y beber, o sea, comida y bebida, que es algo totalmente necesario para la supervivencia de cualquier ser humano. Dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Cefas se refiere a Pedro, y los hermanos del Señor son aquellos hermanos del Señor Jesucristo, que obviamente José y María se considera que tuvieron estos hijos posteriores, serían como medios hermanos, por así decirlo, y que se convirtieron y que en algunos de ellos incluso tomaron cargos preeminentes en la primera iglesia que empezó a fundar.
Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Entonces, no trabajar no se refiere a no hacer nada, o sea, sí se refiere a no trabajar en un trabajo secular, o sea, como lo estaban haciendo los otros apóstoles. Muchos de ellos no tenían un trabajo secular, se dedicaban de lleno a lo que era la predicación del evangelio, y en el caso de ellos sí lo hacían. Sabemos que él hacía tiendas de campaña, y de esa manera él costeaba muchas veces sus gastos, incluso de sus propios viajes misioneros. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hace tres preguntas, haciendo uso de todo lo que había ahí en cuanto a agricultura, en cuanto a la ganadería, etcétera, para hacerles ver y notar que de alguna manera cada uno de las personas que estaba ejerciendo cualquiera de estas cuestiones, pues tenía derecho de tener del fruto de lo que estaba haciendo. Aún alguien que era un agricultor se le proveía de la agricultura, alguien que trabajaba la ganadería se proveía de él. Dice, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Obviamente que todos, o sea, aún el que llevaba a pastar las cabritas tenía un derecho de tomar de allí porque era parte de su salario. Dice el versículo número 8, digo esto solo como hombre, o sea, solamente de una manera carnal o humana, o sea, lo digo nada más porque sí. Dice, ¿no dice esto también la ley? Y ahí ya soporta el argumento totalmente, trayendo memoria a la ley de Dios. Dice, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Esta indicación la podemos leer en Deuteronomio 25:5, y también lo vuelve a citar en Primera de Timoteo 5:18, cuando dice que no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y aquí está siendo bastante enfático. Bueno, esta cuestión de que habla de los bueyes que trillan era porque cuando se dedicaban a ir recogiendo el grano del trigo, pues llevaban a estos animalitos, y estos animalitos, que son los bueyes que se utilizaban para esta labor en la agricultura específica, pues comían eso. Entonces el animalito, al ir trabajando, pues se cansaba y tenía hambre. Entonces era algo inhumano totalmente, el no permitirle, porque algunos les ponían un bozal para que no pudiera levantar nada de ese trigo que él estaba viendo, que obviamente se le antojaba y que obviamente necesitaba su cuerpo para seguir en esa misma labor, una labor muy pesada. Entonces vemos allí cómo él esto lo acomoda o lo aplica en un sentido también humano, o sea, porque es algo humanitario, o sea, si estás trabajando es necesario que sea sustentado. Y lo dice de una manera, yo no lo veo aquí como un reclamo, yo lo veo aquí como una aclaración a tantas y tantas situaciones que se le estaban presentando a él ahí, en donde se le estaba acusando precisamente de eso. Y es que quienes quieren poner como tropiezo, o quienes quieren criticar, mire, se van a agarrar de cualquier cosa. Y en el caso de él, al parecer, parte de la crítica era porque no estaba recibiendo un salario. O sea, ahora si lo hubieran recibido, igual lo hubieran criticado. Ya sabemos cómo le pasó al Señor Jesús, que decían, ay, Juan el Bautista no comía ni bebía, y ahora viene Jesús y sí come y bebe. Entonces a la gente muchas veces, cuando tienen este ego y se quieren sentir superiores, porque esa es la realidad del ego, o sea, y tumbar la obra del Señor, porque esto tiene connotaciones espirituales, no solamente naturales, y tumbar esta obra, pues obviamente empiezan a desacreditar prácticamente cualquier cosa. Y esto es algo de lo que él les comenta. Entonces, si aún el Señor tiene cuidado de los animalitos que Él creó, pues cuánto más de todos nosotros como personas y de sus ministros. O sea, claro que el Señor está al pendiente de las necesidades de sus ministros. Y esto es algo que yo he podido ver en la vida de muchas, en mi vida y en la vida de muchas personas, cómo el Señor Dios
provee y tiene el cuidado de nosotros, y estoy segura que usted también en su vida lo ha podido notar, o sea, cómo el Señor provee de maneras maravillosas, cómo el Señor hace milagros a veces que nosotros ni siquiera pensamos. A veces tenemos nosotros un plan, bueno, de aquí, de esto, de aquello, y hace unos planes, y el Señor se provee de maneras totalmente para nosotros, pues, misteriosas, por decirlo de alguna manera, y Él termina siempre proveyendo a cada uno de ellos, y Él tenía esta confianza, por eso se los dice, o sea, el Señor lo dice también por nosotros. Sin embargo, dice también aquí, que ellos estaban sembrando lo espiritual, que si sería mucho que sembrara, que se cosechara lo material, de ninguna manera. Y es que en este contexto del tiempo de los corintios, había muchos que eran como, digamos así, los filósofos de aquel tiempo impartían sus charlas, digamos, pues en aquel tiempo eran como más de conocimiento, de sabiduría. El día de hoy la podríamos aplicar como algo más motivacional, en donde pues les enseñaban a otros y ellos cobraban por eso, o sea, de verdad ellos cobraban por las enseñanzas dadas. Esa era una forma en la que los filósofos de aquellos tiempos se podían mantener, tenían una manutención económica. Muchos de ellos pues incluso se hacían a familias adineradas para ser como tutores, y ellos de esa manera se proveían y se les pagaba por la enseñanza dada. Y en esos casos, pues a ellos no les pesaba dar lo que se les pidiera, o lo que el filósofo o el maestro de aquel tiempo, entre los griegos, esto era muy usado en estas culturas, pues pedía, o mantenerlo directamente ya de una manera como parte de la familia. Entonces, por eso les dice, o sea, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, porque dentro de esta cultura, le repito, pues se usaba esto, y el apóstol le dice, o sea, si ellos que están sembrando algo que nada más es muy, muy de aquí de la mente, están participando, o sea, nosotros tendríamos más derechos. Sin embargo, le repito, no lo está haciendo como un reclamo, simplemente les está aterrizando algo para poder él presentar esta defensa que era muy necesaria, porque ya se le estaba injuriando mucho dentro de todo este entorno de la congregación que estaba habiendo en Corinto, y él por eso tiene que manifestar esta defensa y presentar estos argumentos, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, pero que sí tienen una razón, pero de peso, porque ¿quién le puede poner un precio al mensaje espiritual? Nadie, de verdad. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo él lo presenta de una manera gratuita, precisamente porque sabe que así como él lo ha recibido, de esa manera lo está presentando para no ser tropiezo. Dice en los siguientes versículos: sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, para que nadie diga, es que nomás viene porque viene por cobrar, o viene por dinero, no. O sea, para que esto no sea un obstáculo, por eso no usamos este derecho. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Usted sabe que era una costumbre tanto judía, pero también vimos la semana pasada que también dentro del pueblo corinto, cuando iban a sacrificar a los altares, los tres más famosos eran los de Apolo, los de Afrodita y los de Zeus. Pues el sacerdote que hacía todo este ritual también se quedaba con una parte para él, la otra parte para el ídolo y la otra parte para la persona. O sea, aún dentro del mundo pagano, dentro de este paganismo, se utilizaba que hasta esas personas pues tomaban de ahí. Y también usted sabe que en el contexto del Antiguo Testamento, los sacerdotes también tenían una ofrenda dedicada y especial precisamente para su manutención. Dice en el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de esta mi gloria. Fíjense qué declaración tan contundente y tan acertada. Él dice, o sea, yo prefiero no participar de este derecho de ser sostenido por ninguno de ustedes, o sea, para no hacerles carga, que esto no sea tropiezo para el evangelio,
pero prefiero, dice, morir antes que alguien me prive de esta mi gloria. ¿A qué se refiere? No habla aquí obviamente de la gloria que solo Dios merece, porque sabemos que la gloria solamente Dios la merece, sino que lo podríamos interpretar como una bendición. O sea, para que nadie me quite esta gran bendición que yo tengo, esta gran satisfacción que me da el tener una vida con propósito, el tener una vida en donde yo estoy predicando el evangelio, en donde veo la conversión de Dios, veo la obra de Dios en la vida de las familias, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida de la sociedad, cómo va cambiando, cómo Dios va haciendo esas maravillas. O sea, esto es una bendición. Y yo creo que si usted le ha predicado el evangelio a alguien y esa persona se ha rendido a los pies de Cristo, yo sé que usted también se ha sentido, igual que muchos de nosotros, grandemente bendecido de ver esas transformaciones en las familias, de ver esas transformaciones en las personas, de ver cómo iban a una vida totalmente de destrucción y muerte, y cómo son rescatados y ahora ya están en este caminar cristiano. Y esa es una bendición que solamente se tiene cuando se predica el evangelio. Y esto es algo de lo que él dice, o sea, antes de que alguien me prive de esta mi gloria, de esta bendición que solamente puedo recibir precisamente cuando yo estoy compartiendo del evangelio. Y esto es algo que no nos debemos de quedar fuera ninguno de nosotros, porque ciertamente la iglesia de Dios hemos sido llamados a compartir el evangelio a toda criatura. Y cuanto más cuando vemos que muchos se están perdiendo. O sea, de verdad es algo urgente, y esto es lo que a él lo movía, no el dinero. Como lamentablemente en nuestros días sí se ha hecho pues un abuso en las cuestiones económicas, usted ya lo conoce, estoy segura que ha sabido de muchos casos en donde se ha hecho este abuso. Sin embargo, vemos como el apóstol Pablo dice, yo no. Ahora, también aclaro, no está criticando el hecho de que otros apóstoles sí tuvieran un salario y sí vivieran directamente del evangelio solamente. No lo está criticando, no lo está menospreciando, está diciendo que él prefiere no hacerlo. Porque recuerde que aquí él está viviendo su comunión con Dios y su vida de intimidad con Dios de esa manera personal. Entonces, a él de manera personal, pues esto es lo que el Espíritu Santo le marcaba. Pero no significa que esté mal, de hecho sería también lo correcto, es lo correcto. Y muchos apóstoles, como él lo menciona, como Cefas, los hermanos del Señor, vivían directamente del evangelio y eran sostenidos. Y eso estaba correcto, él no estaba criticando este hecho de ninguna manera, solamente estaba poniendo su postura de él, por qué había decidido no hacerlo de esta forma. Dice el número 16, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, vemos aquí como el hecho de estar soltero también, debemos de manifestar esto, el hecho de estar soltero también le permitía el no tener la necesidad de tener que estar recibiendo un salario como tal, o de exigirlo quizás, o sea, como ahora, repito, en los abusos muchos hasta exigen, o sea, este hecho también a él le ayudaba mucho a que pues solamente se preocupaba por él y probablemente pues por aquel discípulo a quien él trajera con él. Pero ya de ahí en más no tenía pues otras cuestiones, no como los otros hermanos, como los otros apóstoles, perdón, y hermanos del Señor Jesucristo, que pues al tener una esposa, pues usted sabe que pues una esposa también come, si son hijitos, pues los gastos se incrementan. Esto es algo muy normal, muy natural, y yo sé que usted lo puede comprender y captar de esa misma forma. Entonces, pero sin embargo dice él que él prefiere presentar el evangelio de forma gratuita para no abusar de un derecho, o sea, que sí le pertenecía, pero no abusar de él en el evangelio. Y le repito, aquí vemos esta postura bien firme de él. Esto es algo que el Espíritu Santo de Dios le guiaba en su corazón. No estamos hablando de algo que él de una manera arbitraria hubiera dicho, no, pues no. No, o sea, él no, lo que él está diciendo es, esto es lo que a mí el Señor me está marcando. Esto es lo que en mi comunión íntima con Dios, Dios me está guiando.
esto es lo que el Espíritu Santo me está diciendo, que de la manera en la que yo debo de vivir, y esta es la manera en la que yo voy a predicar el Evangelio, esta es la parte del ministerio que a mí el Señor Jesucristo directamente me ha delegado, y esto es lo que yo quiero hacer hasta que muera. Entonces, vemos a un hombre bastante bien parado en lo que son un cimiento bíblico y confiado en esa comunión que tiene con Dios, en ese conocimiento pleno de la palabra, y pues aquí se puede notar en este argumento. Vemos en el versículo 19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, o sea, la aclaración, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Estos textos deben de ser interpretados precisamente en este contexto, en el contexto en el que la libertad del apóstol Pablo le permitía acercarse a diversos grupos, no adoptando sus costumbres pecaminosas. Esto es muy importante aclararlo, no adoptando costumbres pecaminosas, sino que ¿qué sucedía? Vamos a ponerlo ahora sí que como pasaba. Entonces, vamos a imaginarnos, llega el apóstol Pablo donde están reunidos los judíos. Sabemos que ellos se abstenían de distintos alimentos, como el cerdo y muchos otros que están estipulados en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿él qué hacía cuando estaba con ellos comiendo? Pues se abstenía de comerlos. O sea, él sabía que el comerlos o el no comerlos no afectaba su salvación, pero por amor de ellos y para tratar de ganárselos para el Evangelio de Cristo, pues prefería abstenerse. Asimismo, cuando iba con los gentiles, si ellos sí comían carnitas y sí comían otras cosas y le ofrecían, con mucho gusto lo tomaba, porque él sabía, como ya lo vimos en el capítulo pasado, que esas cosas en nada afectan su salvación. Ese es en el sentido en el que dice, me hice a los judíos judíos, a los gentiles gentiles. Ese es el sentido. No que estuviera participando ni de pecados, me voy a hacer aquí a la cultura, porque aquí como es así, aquí yo me voy a hacer así, voy a pensar como ellos, voy a andar igual que ellos para podérmelos ganar. No. Él estaba desde una posición de ir a evangelizar, y en ese sentido conocía cuáles eran sus libertades, y que esas libertades siempre estaban sin agredir la palabra de Dios, y nada de lo que hacía agredía la palabra de Dios. Pero otros lo veían y decían, no, es que ese no es apóstol, porque ese parece que tiene como doble vida, o sea, como que es hipócrita, porque qué casualidad que cuando se va con los judíos allá no come, y acá sí. Entonces, mucha gente muy inmadura, y le repito, con este ego demasiado elevado, en donde solamente está criticando, comparando, separando, restringiendo, y que no tenía en realidad el amor de Dios en su corazón, quizás solamente un conocimiento, empezaba a descalificarlo también por estas acciones. Sin embargo, eso no era motivo para que él no estaba agrediendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Y en este sentido, pues a muchos les podría parecer extraño lo que él hacía. Ahora, recordemos también aquí, cabe mencionar, porque obviamente la referencia es lógica, el Señor Jesucristo, recuerde que también, por ejemplo, cuando lo vieron con Mateo, no anda con publicano. Cuando lo vieron con Zaqueo, no, también ahí anda. Cuando lo vieron, cuando la mujer derramó el perfume a sus pies, no, dijo el que estaba ahí en la casa, si de verdad fuera profeta, supiera quién es esa mujer. Entonces, hay de verdad un afán de muchos, y esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de que nos relacionamos con las personas, que hay de verdad una guerra espiritual de muchos lados, en donde van a querer desacreditar las cosas muchas veces en la palabra de Dios. Pero él se mantiene firme, y nosotros nos debemos de mantener firmes en esta libertad que tenemos en Cristo. Le repito, no participando de pecados ajenos ni haciéndonos a cosas que sabemos que agreden la palabra de Dios, sino simplemente en estas cosas que en realidad no agreden a la salvación, pero que nos pueden ayudar para ganar o para hacer este puente, que al final de cuentas somos como sacerdotes del Señor Jesucristo. Pues lo debemos de utilizar, debemos de ser sabios, debemos de ser sagaces para poder llevar el Evangelio y no presentar ningún tipo de estorbo, como Él lo está manifestando.
sea estorbo. O sea, mientras yo no agreda el Evangelio de Jesucristo, mi fe y lo que marca la palabra de Dios, yo puedo renunciar a mis derechos muchas veces, aunque sean derechos de verdad que me correspondan aún bíblicamente, por tal de que alguien se salve, porque esa es la bendición que Dios me permite ver y recibir. Vamos sobre los últimos capítulos, dice en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, aquí en estos últimos versículos vamos a dar una pequeña cuestión de contexto. Recordemos que en los griegos eran muy amantes de los deportes. De hecho, ellos celebraban las Olimpiadas cada 4 años. Pero específicamente en la ciudad de Corinto estaban los Juegos Ísmicos. Así se les denominaba. Estos se celebraban cada 2 años. Dentro de las muchas disciplinas que había carreras de velocidad, había esta lucha grecorromana, había un tipo de boxeo que dicen que se parece mucho a lo que ahora es un kickboxing, había un pentatlón en donde son 5 disciplinas, como usted ya sabe, y se competía, había juegos hípicos, que era carrera de caballos o de carros tirados por caballos. Entonces, ellos sí que tenían una cuestión con el atletismo que los de verdad, o sea, les gustaba, era algo que ellos disfrutaban, dentro de su cultura era algo que ellos tenían muy marcado, y incluso algunos de los filósofos griegos antiguos fueron deportistas, algunos boxeadores, si usted checa en la historia, varios tuvieron este acercamiento hacia los deportes de esta forma. Entonces, ellos sabían que todas estas personas que competían en los juegos, tanto los sísmicos como los olímpicos, pues muchas veces duraban meses de entrenamientos exhaustivos. Algunos dicen que hasta cerca de 10 meses, o sea, como que se concentraban, muy parecido a lo que sucede ahora, por ejemplo, cuando va a haber un campeonato mundial de fútbol, o sea, se concentran y duran mucho tiempo en concentración, incluso a veces son alejados de sus familias o les permiten verlas solamente ciertas días, y para mantenerlos siempre concentrados en siempre. Y aquí les da un argumento muy interesante, o sea, tenemos que correr como para ganar. O sea, nadie de nosotros vamos corriendo una carrera diciendo, no voy a llegar. O sea, no podemos estar en un cristianismo pasivo ni en las gradas nada más viendo. Eso no, o sea, dentro de los cristianos, porque de las gradas se critica todo. Y es verdad, o sea, es verdad, mire, todos los que hemos visto, por ejemplo, juegos de fútbol, hasta nos enojamos cuando no meten el gol, ¿no es cierto? Porque decimos, no, pero ¿cómo si estaba tan fácil ahí? Pero la verdad es que pues uno no estaba ahí. Digo, ya que te pongan el balón y uno la meta, ya es otra cosa. Y a veces cuando uno practica este cristianismo muy de acá, muy sin servicio, muy sin amor, muy sin estar allí en la comunión con Dios, se vuelve uno con el ego demasiado alto y nada más está criticando. Y esto es algo de lo que él dice, o sea, corran, pero para ganar, pero corran. O sea, no se queden sentados, no se queden en un lugar, corran, sigan corriendo, porque sí vamos a tener una corona incorruptible. Y luego dice, yo no peleo como alguien que está tirando los golpes al aire, es obvio. Imagínense que un boxeador o alguien que está boxeando no le tira al contrincante, no le tira al enemigo, se va a cansar y el enemigo en cualquier momento con un golpe lo va a deshacer, lo va a noquear. Entonces, esto lo que nos habla de nosotros es que nosotros debemos de tener un conocimiento tan profundo en la palabra de Dios que nuestras acciones siempre tengan un propósito determinado en la palabra de Dios. Es decir, él no solamente se iba allá con los judíos nomás a ver qué veía, bueno, no, él iba con el propósito de evangelizar y trataba de que nada les estorbara precisamente para ser ganados, igual con los gentiles, igual con todo, y esto es lo que dice, o sea, que sus acciones tengan el propósito de ganar almas para Cristo. De que la gente conozca al Señor Jesucristo, que pueda conocer el Evangelio, no como dando al aire, no, con un propósito determinado. Entonces, allí es donde está el sustento de la fe. Y aquí dice, o sea, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
Este golpear su cuerpo obviamente no está hablando de una manera literal, está hablando de esta eterna lucha del espíritu contra la carne. Y usted seguramente como cristianos la conocemos. De hecho, esta palabra de que donde dice que él pelea, no como tirando golpes al aire, de esta pelea viene una palabra que es agonizomai, de donde viene la palabra agonizar, que es pues ir muriendo. Y en esta lucha entre el espíritu y la carne, ciertamente uno va muriendo un poco todos los días. Ciertamente tiene que ir habiendo esa muerte, ese menguar de la carne cada día, para que el Espíritu de Dios se vaya manifestando cada día en nosotros. Recuerda lo que sabiamente expresó Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y esto es lo que Él les está diciendo. Yo todos los días peleo la buena batalla, todos los días agonizo, todos los días muero un poco a mi carne, por tal de ganar a todo el que pueda para el Señor, para Cristo. Y vamos a tener una corona incorruptible. Y es un laurel, mis hermanos, ellos lo ponían una corona de laurel o de pino. La de nosotros será incorruptible, pero ¿sabe qué vamos a hacer con ella? Vamos a llegar delante del trono de Dios, vamos a quitar y la vamos a arrojar delante de sus pies, porque es el único que merece toda la honra y la gloria. Y por eso hacemos lo que hacemos, con un propósito, y nosotros tenemos un propósito de vida que es superior a todas las cosas, porque este llamamiento es algo santo, es algo sagrado, es algo exceso, es algo que nosotros de verdad debemos de valorar con gran amor y respeto. Y sabes, también valorar a las personas que están en eminencia, también valorar a las personas a quien Dios ha puesto a cargo de las congregaciones. No criticar, mis hermanos, orar, siempre estar orando los unos por los otros en ese amor, y muriendo cada día un poco más a nosotros mismos, para que entonces pueda ser reflejado el Señor Dios en cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga. Amén.